tardes, queridos oyentes de su podcast Noticias y Buenas Noticias. Estamos contentos hoy de poder hablar de la palabra de Dios. Especialmente vamos a tocar la alimentación de los 4,000, que seguimos en el capítulo 8, los primeros versículos. Pero también estamos muy contentos de que el pastor Anthony ha regresado para otra vez compartir con nosotros aquí en este estudio. Así que vamos a darle la palabra para que diga cuánto les extrañó a ustedes y a nosotros. Sí, saludos a todos. Estoy súper contento de poder volver aquí con ustedes. Quiero también agradecer sus oraciones y todo el apoyo, el amor que se nos ha brindado a nuestra familia. Y estamos pues dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho al bendecirnos con otro miembro de nuestra familia. Bien, bien, bien. Qué alegría poder celebrar la vida. Gracias a Dios por eso. También tenemos Sí, aquí mismo. al pastor James, que ya todos conocen, de la ciudad de la gente adulta, Así es. de los mayores. Bueno, saludos a todos. Otra vez, va a ser mucho mejor ese programa ya que está el pastor Anthony. Entonces, las madres de nosotros siempre lo están mirando. Hemos notado que la madre de Anthony no lo mira tanto como nuestras Sí. madres, Gustavo. No sé. Es Quizás que hay algo ahí. Es que a diferencia de las madres de ustedes, la mía no habla ni una palabra del español. No sé. Todavía. Hay que cambiar eso. Al menos para ver tu cara debería. Bueno, eso es lo que menos quiere. Pero si usted tiene el mismo problema, querido oyente, no olviden que este podcast también se puede escuchar por audio en iTunes. Entonces, si no quieren mirar nuestras caras, no tienes que hacerlo. Que es lo mejor, para que no se desconcentren. Bien, sin más que tiempo que hacerles perder, solamente recordar que ya la iglesia está otra vez abriendo sus puertas y estamos bien contentos de poder celebrar juntos otra vez. Juntos pero no revueltos, como dicen. Juntos pero no tan cerca. Juntos en el mismo lugar pero de lejos. Sin embargo, es igual una gran diferencia poder vernos en persona, aunque sea de lejos. Y oramos para que Dios siga mejorando las cosas en todos los países, especialmente para que todo vuelva a la normalidad. Así que vamos a escuchar hoy cuál es la noticia que nos tiene el pastor Anthony para hoy. Sí, Pastor Gustavo, justamente hablando de orar a Dios para que Él cambie la cosa, que las cosas se mejoren. Te iba a preguntar, Pastor James, si las protestas sobre la muerte de George Floyd también han llegado a las calles de Ponce. Según Noticias de Ponce en Facebook, tenían algunas fotos, pero eran muy pocas personas. Era temprano cuando sacaron la foto, entonces puede ser que ha llegado más personas, pero sí está en todo el mundo, gente manifestándose. Sí, así mismo. Eso es el tema que quisiera tocar hoy, que es un tema lamentable, complicado, difícil de conversar. Pero está tocando a todo el mundo. La gente está tomando las calles a lo largo del planeta, parece. Y es realmente difícil, diría yo, ¿verdad? Es algo que nos llama a todos al arrepentimiento,
considerar pues la condición humana, la Aprobación. depravación, cómo el pecado nos afecta a todos. Y es difícil ver tanta división, ¿verdad? Entre los pueblos. Realmente es la palabra, ¿verdad? La división. Porque hay muchas opiniones en todas partes, pero lo que más se revela todo esto es la división que está bajo la superficie entre nuestra nación, hablando de los Estados Unidos, pero en todo el mundo, entre los pueblos, entre las mismas familias, porque también hemos visto en los últimos días mucha violencia doméstica, no causado quizás por el COVID, pero podemos decir que se ha empeorado la situación. La división afecta a todos y se revela en la violencia, que sea violencia de policía, violencia de los mismos manifestantes. Y la historia de hoy realmente también se trata de división, de una división buena en dividir el pan, pero también una división histórica en que Jesús cruce una barrera literalmente de raíces entre los judíos y los gentiles. Entonces, va a ser muy interesante hacer la conexión entre lo que está pasando ahora y lo que vamos a ver en la historia de hoy. Totalmente. Creo que necesitamos afirmar como luteranos, cristianos, creyentes, que Dios aborrece todas estas cosas que están sucediendo, especialmente porque no debe haber ninguna diferencia o distinción entre unos y otros. Todos han sido creados por Dios, y todos son vistos de la misma forma delante de Dios como pecadores. Nadie es mejor que otro ni más bueno. Todos han pecado, dice las Escrituras, todos están condenados delante de Dios, pero al mismo tiempo la salvación es universal y es para todos. Y creo que ese es el gran punto de hoy en nuestro texto, es para ver que Jesús mismo no hace ninguna distinción entre razas o entre credos o entre idiomas o lo que sea, culturas. El cristianismo es una cultura diferente, es una vida diferente en la que Jesús nos quiere poner en su reino. Estos problemas siempre han estado, en algunos lugares se muestra de una forma, en otros de otro, y creo que es difícil decir que esto va a dejar de suceder porque es algo que está en el ser humano, ¿no? Es una cuestión del corazón. Y ninguna ley yo creo que va a poder detener estas cosas excepto el último día. Sin embargo, lo que predicamos es esto, que todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios y reconocer nuestros pecados. Incluso en el mismo tiempo cuando Hitler, ¿no?, estaba muchísimo este racismo entre la cultura que era supuestamente el superior a todas las demás y buscaba eliminar a todas las personas que no eran de esa raza pura. Así que es increíble ver que todo eso está pasando hoy. Es inadmisible y como iglesia confesamos esto, que es el pecado, pero al mismo tiempo es el momento para arrepentirse y creer en Dios. Sí. Sí, toda Así la mismo. unión se halla en Cristo, ¿verdad? Se halla en Cristo. El domingo era el domingo de Pentecostés y una de las cosas que se marca en los textos es que el Antiguo Testamento asignado para Pentecostés es la historia de Génesis, del Torre de Babel, en que se divida todas las naciones. Y en Pentecostés todos se unen, todos hablan una sola idioma. Y
lo fascinante es, si los seres humanos son unidos sin Cristo, se unen para hacer maldad. Si los seres humanos son divididos haciendo su maldad, solo se halla la unión en Cristo. Y este es, creo que, la respuesta de la iglesia a lo que está pasando hoy en todo el mundo, la división. La división está mala, pero la unión se halla en Cristo, en el cuerpo de Cristo, donde ya no hay judío ni griego, donde ya no hay negro ni blanco, ni moreno, ni cualquier raza que puedes inventar, hombre, mujer. Y todos somos uno en Cristo. Sí, y eso es algo bonito que vemos en el Apocalipsis, ¿no? Y algo que me llamó la atención de esas tres historias que uno puede encontrar sobre esto, porque Dios mismo tuvo que descender para romper los planes que tenían los hombres, ¿no? Porque ellos estaban buscando ganar renombre, estaban buscando querer quedar con mucha fama y mucho poder con lo que estaban haciendo. Pero Dios rompió eso. Pero en el Pentecostés, entonces Dios viene a traer la unión, como dijo Pastor James, y ya no trata de una lengua como inglés, español, hebreo, lo que sea. Es que el lenguaje ahora es la palabra de Dios, es por el cual nos comunicamos los unos con los otros y nos amamos. Por eso es muy interesante que uno puede ir a otro lugar donde ni siquiera uno habla la misma lengua, pero si es personas que tienen la misma fe, uno puede estar seguro de que ellos no van a tratar ni con racismo ni en contra de uno, ¿no? Sino más bien a favor. Y en el Apocalipsis, como Juan vio, de todas las tribus, pueblos, lenguas y razas, todos delante del Cordero, adorándole. Así que esa es la unidad de la iglesia. Una de las cosas que dijiste ahora que me hizo pensar, la iglesia luterana somos conocidos por los que primeramente traducíamos la Biblia a una lengua, como dicen, vulgar, una lengua de la gente, de latín al alemán, pero también la liturgia. Y eso revela algo fascinante. La liturgia se mantenía en latín para el propósito de unión entre las varias lenguas y idiomas, que todos hablaban latín, entonces la iglesia entera estaba en latín por muchos años. Y lo que se notó los primeros luteranos era que ya que nadie hablaba latín, se habían confundido el idioma humano con lo que es realmente el idioma de la iglesia. La liturgia es el idioma de la iglesia porque es las palabras y la historia de la fe de la Biblia. Y en cualquier lengua, yo sé que hay hermanos en la fe en Etiopía hablando su idioma y ellos están contando la misma historia de la liturgia cada domingo. Yo sé que en China puede ser que en escondida de la policía están en chino contando la misma historia. Ese es el lenguaje común que tenemos. Tal cual. Y no es latín, no es griego, no es hebreo. No va a llegar a ser inglés. Es el contenido de la confesión de la fe, lo cual encontramos en la liturgia y lo que nos une en Cristo Jesús. Tal cual. Es el español que se habla en el cielo, así que gracias que ustedes saben. ¿Qué fue? Es muy interesante lo que tú traes a la mesa, James, porque si se entiende el bautismo como es ese medio por el cual uno llega a ser miembro de la familia, pues es en la liturgia que cada miembro de la familia aprende a hablar, ¿no? Es nuestra confesión. Repetimos lo que escuchamos en la palabra de Dios. So es
en mi sermón de el domingo que viene, lo que yo voy a... No. Ah. Y no olvides, el pastor Mejor. el pastor Maita predicaba casi lo mismo hace 2 o 3 semanas, ¿no fue? Mejor, sí, me callo para que ustedes se queden con las ganas de escuchar sobre el tesoro que es el bautismo y cómo nos trae la unión. Como todos tenemos tantas ganas de hablarle la palabra, creo que hemos llegado al momento. Vamos entonces de las noticias a las buenas noticias. Muy bien, queridos amigos, estamos otra vez de vuelta aquí en su programa Noticias y Buenas Noticias. Es el momento de hablar de las buenas noticias, ¿no? Y seguimos entonces, como hemos dicho ya anteriormente, en el capítulo 8, comenzando en el versículo 1. Vamos a pedir al pastor Anthony, que tiene rato que no lee aquí, que... Por fin, me toca. All right. Aquí vamos, Marcos 8. Por esos días volvió a reunirse una gran multitud. Como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, podrían desmayarse en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde vamos a conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como este? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron: 7. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y después de dar gracias lo partió y se los dio a sus discípulos, para que ellos los repartieran entre la multitud. Ellos así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos, así que Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Toda la gente comió hasta quedar satisfecha, y cuando recogieron lo que sobró, llenaron 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000. Luego Jesús les despidió, y enseguida entró en la barca con sus discípulos para irse a la región de Dalmanuta. Muchas gracias. No sé si están sintiendo lo mismo, pero esto me hace pensar que estamos viviendo por, ¿cómo se llama? El déjà vu, ¿verdad? Cuando yo era niño, una de las vergüenzas de mi vida, yo recuerdo... Hace tantos años atrás eso, ¿no? Hace muchos años atrás. Siglos. Yo estaba leyendo una de esas Biblias de niño, ¿verdad? Que tienen las historias bíblicas. Y cuando encontré esa historia, yo dije, pues tengo que reportar eso a mi papá. Entonces fui a hablar con mi papá y lo señalé y dijo: mira, lo tienen todo mal aquí. Era 5,000 y todos los números están equivocados. Ese libro es basura. Y así fue que aprendí que mejor verificar antes de criticar. Seguramente ya te explico la verdad con mucha paciencia, gentileza, sí. Hijo mío. Pero es fascinante porque hasta en los detalles refleja muy cercanamente la historia de la alimentación de 5,000. Es como si fuera un espejo. Y cuando uno de mis profesores en el seminario dijo, cuando las cosas se ven parecidas, hay que destacar las diferencias aún más, porque las diferencias te dicen todo. Ese tiene que ver con las diferencias entre los mismos evangelios sobre la misma historia. Lo que uno menciona y el otro no, debe ser importante para el que lo menciona. Y aquí, comparando las dos historias, notamos algunas cosas
importantes. Jesús tuvo compasión sobre los 5,000, ¿verdad? Estaban en un lugar desolado, tal como esto. Aquí tenemos esta misma palabra que habíamos enseñado, splagnitzomai. La compasión en los intestinos, pero ahora es para quién? Son para gentiles. Entonces, si uno ya estuviera leyendo esa historia de los 5,000, uno puede entender, bueno, es que el Dios de Israel tanto ama a sus ovejas israelitas que está llenado de compasión. Pero ahora Jesús demuestra la misma compasión para gentiles. La otra palabra que me llamó la atención, un poco distinto a la otra historia, es que dice que el pueblo, en versículo 3, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. La palabra en griego aquí literalmente es esto, de los fines de la tierra. No son los cercanos, son los lejanos. Han viajado, puede ser hasta de otros países, ¿verdad? Por la fama de Jesús. Está preocupado de que van a desmayarse en el camino. Está pensando en todas las naciones que han venido de lejos. El contraste entre los cercanos queridos y los lejanos queridos nos debe llamar la atención. Entonces, otra vez, ¿dónde vamos a conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como esto? Esas es casi las mismas palabras de la otra historia. Esta vez Hay Jesús... una... Ajá, si me permites interrumpirte, Pastor adelante. James. Sí. Ahí sí se puede apreciar una diferencia, si no me equivoco. En el versículo 4 está el pronombre tutos, que se refiere a la gran multitud. Está en una posición en la oración que llama la atención. Nuestra traducción dice, ¿dónde vamos a conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como este? Pero ese les, el pronombre que se debe saltar de la página, que la pregunta de los discípulos es, el motivo es, esta gente, ¿verdad? Es esta gente que vienen de lejos, que no pertenecen al pueblo de Dios. Uh-huh. ¿Tú quieres que consigamos comida para alimentar a gente que no son tu responsabilidad, no son de tu sangre? Y yo creo que el español no lo capta, pero el griego sí. Sí, fascinante. Fascinante. Y este también marca cuando lo dices esto, que esta diferencia en que ellos son el énfasis. La palabra suficiente aquí en el español tampoco es suficiente. Realmente, cortasai no es solamente, tengo que compartir de nuevo la pantalla, perdón. No es solamente comer, es llenar hasta arriba, es llenar completamente. Y este es un contraste bien grande porque en Juan 6:1, donde tenemos la alimentación de 5,000 de otro evangelio, dice que cómo vamos a conseguir pan para que todos comen un poco. Los discípulos diciendo, no podemos proveer pan para que todos comen un poco, migajas. Aquí está diciendo, ¿dónde podemos conseguirles pan que llena el vacío hasta el borde para este pueblo? Fascinante esa diferencia porque vamos a ver también las cantidades que son distintos. Entonces, primero es el número aquí,
Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron 7. En la otra historia, ¿cuánto había? Dos. ¿Cómo? 2 panes. Sí, era 5 y 2, ¿verdad? Sí, 5 y no, 2. 5 panes, 2 peces, creo. Oh, Ajá. Sí, 5 y 2. Ahora son 7 panes. El número 7 también corresponde con este Cortázar. Es el número de ser completo. Es como decir, tenemos una medida completa de pan para ellos. Tienen 7 panes. También muchos se dice dicen, también que es adelante. completo, no sé si iba a decir eso, No, que es adelante. completo también del 4 que representa al mundo, ¿no? Y 3 Ujú, que representa a Dios. Entonces 3 más 4 es todo completo. ujú. Sí, en la simbología bíblica, exactamente. Entonces tenemos el concepto de todo. Interesante, como dijiste, 4 del mundo, porque también son 4,000. Entonces estamos hablando de las naciones representados en todo el mundo. Lo hace recostarse en suelo. Um, No había hierba. no había hierba, ¿verdad? Entonces los pastos son distintos. Lo demás es lo mismo. Lo dio gracias, los partió, los dio a sus discípulos y para que ellos lo reparten entre la multitud y así lo hicieron. And then, también hay unos pececitos. Estamos repitiendo la historia de la alimentación de los 5,000. Aquí no hay diferencia, solo que no dice cuántos pescaditos. Y ahí tenemos esta palabra otra vez, en versículo 8. ¿Cómo quedan los multitudes? Quedan llenos hasta arriba. No solo satisfechos como si fuera, bueno, yo acabo de comer mi almuerzo y estoy satisfecho. Puedo comer más, pero está bien, comí suficiente. No te es permitido. Sabemos. Sí, Cristel me tiene ensaladas por los 15 de COVID. Pero ellos no están solo satisfechos, están llenos, no cabe más. Y dice que cuando recogieron lo que sobró, llenaron 7 canastas. Ahora, aquí tenemos que hacer un poco de matemática. En la alimentación de los 5,000, ¿cuánto recogieron? Eran 12, ¿no? Ajá, entonces 12. Ajá. 12 canastas de 5,000 personas. Entonces, más personas comiendo, más sobrado. sobrado. ¿Qué quiere decir? Ese para mí es una de las cosas más interesantes de esta historia. ¿Quién tuvo más hambre? ¿Quién comió más de lo que era repartido? Sobró menos, aunque eran menos personas, ¿verdad? El hambre de los gentiles es destacado aquí. Lo poco que tienen, no están sentados sobre pasto. Jesús tiene compasión de ellos y cuando viene el momento de alimentarlos, lo comen como es la primera vez que han recibido pan en su vida, hasta que están llenados hasta arriba. Yo creo que una de las cosas que podemos ver en el mundo hoy, aplicando el texto,
es que hay personas que tienen hambre para la palabra y hay personas que no tienen tanto hambre para la palabra. Y la misma generosidad de nuestro Señor tiene un efecto distinto en esos dos tipos de personas. Lo irónico es, ¿quién va a tener más hambre? Tal cual. No es el religioso. Sí, y otra cosa que a mí me llama la atención en esta historia es que los discípulos vuelven a caer en la prueba, ¿no? Ellos acaban de presenciar, acaban de presenciar Hace 2 capítulos. el milagro que había pasado, pero ellos no sé, no recuerdan o no pueden comprender otra vez quién es que está enfrente de ellos. Por otro lado, es para ver la misericordia de Jesús con toda esta gente que comió, pero también con sus discípulos, porque uno podría estar bien enojado con sus discípulos que no recuerdan lo que hizo su Señor, pero Él no les reprocha esto, sino que también les trata misericordiosamente. Así que se muestra el amor de Jesús para con la multitud, pero también se muestra para con sus propios discípulos que parece que están ciegos todavía y no pueden entender quién es su maestro, quién es que está con ellos. Sí, sí, exactamente. El concepto de que los discípulos no esperan que Jesús va a hacer esto, creo que revela no solamente una falta de fe en que Jesús puede hacer milagros, pero el porqué de Jesús. ¿Por qué Jesús está aquí? ¿Para quién está Jesús? Y el tema que va a desarrollar, yo creo que el punto del pastor Anthony enfatizando el tauto, enfatizando el leis, es una pista que nos ayuda. Quizás lo sorprendente para los discípulos no era que Jesús pudo hacer un milagro de alimentar los 5,000 para israelitas en Israel, pero Él va a hacer esto para ellos, para este pueblo. Y es de lo que a veces para nosotros también hay personas que veamos y pensamos, el evangelio no es para ellos. No puede ser, Dios no va a actuar para estas personas, ¿verdad? Como dicen los boricuas, los títeres. Dios no es para los títeres. Ellos no van a querer escuchar. Dios viene para los religiosos, para las personas que le está buscando. Y esta historia nos dice el opuesto. ¿Quién va a tener más hambre? ¿El que se considera a sí mismo justo y religioso? ¿O el títere que nunca ha escuchado? ¿Y para quién tiene compasión Jesús? No es el uno y no el otro. No es que Jesús no tiene compasión para aquel que cree que es justo, sino que también tiene compasión para aquel que es perdido. Y aquel que es perdido tiene más hambre. Sí, Sí, lo ves ahí fascinante. mismo en los discípulos, ¿no? No quiero decir que ellos no tenían hambre, pero es como ellos responden a la prueba de Jesús, preguntándoles qué vamos a hacer con esta gente otra vez. Y ellos no pueden responder bien, pero entonces los que menos se piensa que van a apreciar la cuestión son otros, son aquellos que no tienen ni idea de quién es Jesús, ni tampoco tienen ni idea de todas las cosas que hacen los judíos en su vida religiosa, ¿no? Uh-huh. Yo imagino que los discípulos quieren volver a casa también, ¿verdad? Han estado en territorio ajeno ya por mucho tiempo. Lejos de... Y es como, bueno, pero tú no eres el salvador de los judíos. No debemos estar en Israel.
Y ellos deben estar agotados también. Están lejos de casa, tienen hambre, y mira, Jesús no les da direcciones específicas. Es como que Él tira la pregunta al aire, ¿verdad? Eso es otro cambio. En lo de los 5,000, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes tienen que darles de comer. Pero en esta es como que lo deja abierta, ¿no? Como es una prueba, Jesús como pone la pelota en su cancha. Ellos tienen que buscar la respuesta. A ver, ahora, ¿qué hacemos, no? Y eso cuando están muy cansados y incómodos y, wow, tú eres el maestro, Jesús, tú resuelve el problema. No es que Jesús no iba a resolverlo, pero Él quería ponerles esa prueba para fortalecer su fe, para enseñarles también que Él es el Salvador de los no israelitas y como es el propósito de todas nuestras pruebas también, ¿no? El fortalecer nuestra fe, aprender más sobre la misericordia que Dios tiene inclusive para nosotros, que no merecemos recibir el cuidado bondadoso de nuestro Señor. Sí, Increíble. es que Jesús quiere enseñarlos algo y ellos no están viendo todavía lo que Jesús los quiere mostrar. Y lo que vamos a ver en las siguientes historias es ese tema de revelar algo, un misterio más. Ya los discípulos creen que entienden, ¿verdad? Ok, Jesús es Dios, Jesús es el Mesías. Él tiene algo más que enseñar y tiene que ver con los gentiles. Y creo que mejor dejamos por ahora lo demás de esta discusión porque tenemos mucho más en las historias que vienen. Vamos a desarrollar aún más ese tema. ¿Con qué propósito llegó Jesús? ¿Con qué propósito está Dios caminando con su pueblo? Vamos entonces a concluir con una oración. Invito al pastor Maita a guiarnos. Amado Padre Celestial, te damos inmensamente gracias por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a poder mirar con fe todas las cosas que pasan frente a nosotros, especialmente siempre poner nuestra confianza en ti, porque tú eres el creador de todas las cosas, eres nuestro Padre, quien ha puesto su nombre sobre nosotros y te pertenecemos. Ayúdanos a buscar el reino de Dios primero y su justicia, sabiendo que todas las otras cosas serán añadidas. Gracias por mirarnos con misericordia a pesar de nuestras dudas, de nuestras dificultades, de nuestros pecados. Ayúdanos a arrepentirnos de tal forma que nos neguemos a nosotros mismos y creamos más en ti. En nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.